Bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico y fiscal, con palabras claras y sencillas para todos nuestros podescuchas. El día de hoy tenemos nuestro capítulo número 35 y platicaremos sobre el presupuesto de egresos 2025. Sabemos que ya han pasado algunos meses de que este presupuesto ha sido aprobado y que incluso ya está ejerciéndose parte de este presupuesto. Sin embargo, consideramos que es un tema de valiosa relevancia porque es el origen de muchos temas fiscales. ¿Por qué decidimos este tema? Porque muchos de nuestros podescuchas y clientes de la firma nos han estado preguntando constantemente cuál es el origen de las políticas tributarias de este sexenio, y el origen pues lo encontramos directamente relacionado con el presupuesto de egresos 2025. En este contexto, este presupuesto es como se da como producto de un cierre de sexenio y con la llegada de un nuevo gobierno. Sin embargo, este presupuesto da unas claras señales de lo que será no solamente el 2025, por eso es relevante, sino que de lo que será todo el sexenio en su conjunto. La pregunta central de este capítulo es: ¿habrá más presión fiscal para empresarios y personas físicas durante este sexenio? Es decir, este presupuesto nos deja entrever que la carga tributaria será mayor para las personas, ¿sí o no? Bueno, quédense con nosotros para escuchar este capítulo completo y saber si existirá o no mayor carga tributaria y sobre todo a qué personas físicas o morales irán dirigidos especialmente ciertos actos de fiscalización. Y nuevamente el origen lo encontramos en el presupuesto de egresos 2025. Como radiografía, ya pasados algunos meses de que estamos viviendo este año 2025, el presupuesto de egresos tiene un tope de 9.3 billones de pesos con B. Sí, esto implica un déficit presupuestario de un 3.9% del PIB. No es nada grave y que incluso es algo positivo porque sí se reduce respecto al año 2024 en un 6% más o menos. ¿Cómo se va a distribuir el gasto público o cómo se está distribuyendo ya el gasto público? Básicamente en tres partes fundamentales. Lo demás se quedó prácticamente igual que el 2024. Sin embargo, hay tres puntos importantísimos que vamos a tomar en consideración. El primero, hay 835 mil millones de pesos, un poquito más, que van a ir dirigidos al gasto público, pero en programas sociales prioritarios, como adultos mayores, estudiantes y otros programas donde sabemos que hay parte de la audiencia que no está de acuerdo, pero hay otra parte de nuestra audiencia que dicen: yo sí necesito estos programas sociales. Haciendo un poquito, ahondando un poquito en esto, tenemos algunos clientes en la firma que se dedican al sector primario, es decir, son productores de algún alimento en el campo. Nos han reportado como un común denominador la falta de mano de obra en el campo. Y pues muchos de ellos dicen: lo que pasa es que pues la persona que anteriormente iba al día, que era el jornalero, el mayoral del campo, el campesino que iba todos los días a trabajar para un rancho más grande donde se producían, no sé, cebollas, jitomates, limones, aguacates, lo que sea, hoy en día reciben una pensión por no tener trabajo fijo, por cada hijo que tienen. Entonces se ha vuelto un modo de vida. Lejos de ser un apoyo, se ha vuelto un modo de vida. Por lo tanto, estas personas proponen que se modere en cierta medida
estos apoyos a programas sociales prioritarios. ¿Por qué? Porque lejos de ser un apoyo, se han vuelto un modo de vida de un sector en específico de la población. Bueno, la otra parte del gasto público se está enfocando con más de 150,000 millones de pesos en la infraestructura ferroviaria, prácticamente el Tren Maya, ¿no? Que es un proyecto que, pues bueno, ya podemos ver hoy que es interseccional, que brincó de un sexenio a otro y se continúa, ¿no? Ya veremos cuáles son los resultados a futuro, pero esperemos que sea algo bueno para el país. Y pues bueno, como tercer punto fundamental del presupuesto, se va a hacer una reducción importante en la inversión física. Es decir, se está disminuyendo casi un 13% en temas de inversión física, edificios y demás. Y pues bueno, esto está afectando a sectores como salud, medio ambiente, seguridad y defensa del país. Bueno, en las proyecciones macroeconómicas, voy a ser un poquito técnico en esta primera parte del episodio, pero es importante que conozcamos el contexto global del país desde un punto de vista macroeconómico para que podamos entender hacia dónde va la fiscalización y hacia dónde va y por qué existen los programas fiscalizadores de hoy en día. Bueno, hoy en día se prevé un crecimiento económico de entre el 2 y 3%. Sin embargo, en las últimas actualizaciones del Banco de México y de algunas firmas calificadoras nos están diciendo que, pues bueno, va a ser inferior al 2%, ¿no? Estos recortes sí causan cierta incertidumbre en el inversionista internacional y también el inversionista mexicano, ¿no? Sin embargo, es importante ver algo. El crecimiento económico de México en los últimos 30 años, van a ver ahorita una gráfica donde viene el crecimiento económico de México en los últimos 30 años, tiene un promedio del 2.1%, con algunos baches importantes, como en el 2001, el 2008, que hubo una crisis importante, y por supuesto el 2020, que fue la pandemia, ¿no? En estos años no hubo crecimiento, incluso hubo decrecimiento en el Producto Interno Bruto del país, pero hubo una recuperación. Hoy estamos viviendo algo parecido, que después de una recuperación de la economía, viene cierta depresión y ahí va la economía del país, ¿no? Entonces, en los últimos se prevé que 2025 sea un año donde el Producto Interno Bruto crecerá por debajo, ligeramente abajo, del promedio de los últimos 30 años, ¿ok? Asimismo, la inflación es algo positivo que parece ser que está medianamente controlado después de pasar años como 2022, 2023, en que fueron años donde también van a ver aquí una gráfica donde estamos viendo en los últimos 20 años hemos tenido un promedio del 4.41% en la inflación. Entonces, se prevé que este 2025 tengamos una inflación del 3.5%, algo pues aparentemente bueno. Vamos a ver, esperemos que de verdad las políticas públicas nos lleven hasta este buen puerto. También tenemos un tipo de cambio esperado, promedio anual del 18.70 pesos por dólar promedio. Pero bueno, este dato lo vamos a omitir un poco porque, pues bueno, nadie tiene la bolita mágica. Y pues bueno, hoy en día pues hay próximas elecciones en otros países, hay situaciones que están ocurriendo en otros países. Entonces, bueno, vamos a tomar este número como algo de referencia, pero no como una ley de que va a haber un tipo de cambio promedio de 18 pesos con 70 centavos. Imposible, pero es una referencia y hoy lo vemos que más o menos puede ir por ahí. Otro de los puntos importantes, y el último que creo que es de los más importantes, es que la deuda pública se mantendrá igual, o sea, no va a crecer, tampoco va a decrecer, en el 51.4% del PIB, es decir, cada peso que gasta el gobierno, la mitad es prestado y la otra mitad es propio. Eso quiere decir deuda pública. Este presupuesto refleja un intento por hacer una consolidación fiscal y de estabilidad financiera, donde, pues bueno, como ya platicamos, está priorizando los programas sociales y bueno, y ciertos
proyectos de infraestructura que los legisladores han considerado que son clave para el crecimiento de nuestro país. Y bueno, todo esto, aunado a que se intenta mantener la estabilidad y la confianza en los mercados internacionales. Bueno, entendiendo esto, tenemos un país en el que, pues bueno, está tratando de domar la inflación por un lado. Por otro lado, sabe que el país no va a crecer mucho más allá de lo que ha crecido en los últimos años, alrededor del 2%. Va a crecer por abajo en el mejor de los casos. Sin embargo, también es cierto que el gasto público ha venido en aumento porque somos más personas, porque hay un bono demográfico del cual estamos siendo parte, muchos de nosotros. Entonces, el gobierno, al tener tanto gasto, pues necesita tener ingresos. Y los ingresos, pues, o provienen de impuestos o provienen del lucro de las empresas paraestatales, como lo puede ser Pemex, ¿no? Bueno. Sin embargo, pues bueno, hemos visto los reportes financieros de Pemex que pues bueno, no han sido nada alentadores, pero bueno, al fin son ingresos para el país. Entonces, la última opción que le queda al gobierno es, bueno, no quiero aumentar impuestos porque eso también tiene un costo político. Sin embargo, ya tengo ciertos contribuyentes que deberían hacerle frente al gasto público. Entonces, tiene el SAT, que es el organismo fiscalizador del gobierno federal, es decir, quien va a recaudar todos los impuestos de todos nosotros los contribuyentes para poder contribuir al gasto público. Bueno, entonces, si ya tenemos este panorama que les acabo de dar como preámbulo, pues es lógico que la autoridad, que en este caso el SAT, los legisladores y todo el sexenio estén enfocados en que los contribuyentes que ya existen paguen sus impuestos de manera adecuada. Desde que empezamos este podcast, este esfuerzo de este podcast, hemos platicado que México, como país, ya le tocaba la disciplina fiscal, algo de lo que hemos carecido durante muchos años, durante varias décadas, pero ya es momento porque si no, no vamos a poder competir a nivel mundial. O sea, es así de fácil, ¿no? Entonces, eso es bueno en parte, pero también muchos contribuyentes lo toman como algo negativo. Ya iremos viendo, digamos, casos en concreto. Sin embargo, hay que entender que el SAT está haciendo todo lo que puede con las herramientas que tiene. Entonces, se va a enfocar básicamente en dos grandes rubros, en dos tipos de contribuyentes en específico. Los grandes contribuyentes, empresas que generan más del 50% de todos los ingresos tributarios del país. Ahorita no vamos a hablar de ingresos, que si las remesas, que si... No, vamos a hablar únicamente de ingresos tributarios, es decir, los impuestos que pagan las empresas por el lucro de sus actividades. Entonces, los grandes contribuyentes, pues estos grandes contribuyentes que son los que están aportando más allá del 50% de los ingresos tributarios del país. Sobre eso se van a enfocar. Y también sobre las cadenas comerciales de alto volumen. Especialmente, y aquí tomamos nota, contadores, abogados, colegas, asesores. Vamos a ver una especial fiscalización, ya la estamos viendo de hecho, en sectores como energía, plataformas digitales y servicios financieros. No solamente como herramientas de fiscalización, sino como objetivo del gobierno para fiscalizar. Es decir, el tipo de contribuyente que el gobierno va a querer ir a él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hablando de personas físicas con actividad empresarial, el foco va a estar dentro de los profesionales, servicios profesionales independientes como arrendadores, prestadores de servicios en plataformas digitales. No quiere decir que a los demás sectores no los vayan a fiscalizar, pero a lo que le llama el SAT el plan maestro viene muy enfocado a estas personas. Entonces, personas físicas que nunca han pagado impuestos, que tienen un desorden en su contabilidad, que sus cuentas bancarias no tienen un derecho y un revés, les sugerimos, aprovechamos este espacio para sugerirles que se acerquen con
algún asesor, algún contador, algún administrador para empezar a poner orden en casa, en sus finanzas personales. Y no solamente para el tema tributario, sino que también trae como consecuencia favorable para ustedes una salud financiera. Algo que ya también hemos platicado mucho, de lo que se carece mucho en la educación de este país. Bueno, en el capítulo 34, que fue el anterior, platicamos sobre la materialidad de las operaciones. ¿Por qué el SAT se está enfocando mucho en esto? Porque, pues bueno, ya sabemos que existen muchas personas que utilizan o malutilizan ciertas deducciones que no son procedentes. Entonces, una de las maneras de fiscalizar de la autoridad es a través de la búsqueda de la materialidad de las operaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo del cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues la tenemos sencilla, porque el SAT creó la herramienta de la opinión positiva o la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, y así también el IMSS, el Infonavit y además otras autoridades. Entonces, eso es bueno, son herramientas buenas para el contribuyente. Ahora, nuestra corresponsabilidad como contribuyentes va a ser sí tener la materialidad de las operaciones, sobre todo cuando queremos deducir algún gasto, ¿no? Evidentemente esto no es con todos los gastos, pero cuando son gastos, digamos, que pueden ser atípicos o de alto volumen, que es lo que platicábamos el capítulo anterior, ahí vale la pena. Entonces, si alguien tiene duda, vaya al capítulo anterior y siempre, por favor, vayan a ver a su asesor. Ahora, el SAT, ¿cuáles son las herramientas de fiscalización que tienen? Pues bueno, hoy ya lo hemos platicado en otros temas, pero entendamos por qué tienen estas herramientas de autoridad. Dice, bueno, veo que no voy a tener un gran presupuesto para poder fiscalizar, entonces tengo que invertir en algo que me sea barato de operar, pero que me genere alto valor. Entonces, esa es la razón por la que la autoridad invirtió en plataformas tecnológicas y hace uso de cruces de información con otras autoridades, hace desarrollos tecnológicos en algoritmos de inteligencia artificial para que sea mucho más certero en sus actos de fiscalización, dado que se ha visto recortado en gastos. Por ahí vi una noticia que incluso les cortaron el aire acondicionado y algunos ventiladores en las oficinas de Hacienda. Pues un poco como para poner el ejemplo de que hay que ahorrar, ¿no? Ok, hay que ahorrar. Entonces, sabiamente han hecho uso de plataformas y desarrollos tecnológicos muy interesantes para que cuando se fiscalice a un contribuyente sea muy efectivo, ¿no? Incluso hoy en día vemos menos actos de fiscalización como formalmente hablando, es decir, auditorías. Cada vez son menos las que se ven. Hoy en día lo que más está es el bloqueo de sellos, las invitaciones a buzón tributario, las observaciones respecto a ciertas deducciones o a ciertos ingresos, omisiones y demás. Que esto, para muchos colegas abogados nos han dicho, es que esto es ilegal. Pues sí es ilegal si lo queremos ver desde el punto de vista estrictamente jurídico fiscal. Sin embargo, es una herramienta que al SAT le ha funcionado muy bien, porque, pues bueno, sus ingresos tributarios han aumentado significativamente en los últimos 5 años y, pues bueno, como cualquier empresa, si algo te da resultado, pues bueno, no sigue con más de lo mismo, ¿no? Por supuesto que como abogados, nuestra misión es evitar que existan abusos por parte de la autoridad. Sin embargo, en el ejercicio diario de nuestra profesión, también nos encontramos con que, pues bueno, si te encuentras ante el bloqueo de sellos digitales, por ejemplo, o de una cuenta bancaria, pues eso, por supuesto, que va a evitar que tengas un ingreso, por lo menos fiscal, durante el tiempo que dure el juicio, durante el tiempo en que demuestras a la autoridad que lo que te está haciendo es ilegal. Entonces, de esa ventana de oportunidad se está aprovechando de alguna manera la autoridad para decirte, bueno, si no haces lo que yo te pido, entonces te bloqueo
y te hago cosas para que tú cumplas como yo digo, ¿no? Y muchas veces tiene razón, pero muchas otras no. Entonces, cuando no se tiene razón es cuando tenemos que ir a ver al abogado fiscalista y decirle, necesitamos una cirugía mayor y eso que conlleva y que les explique cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces, como medidas o como herramientas recaudatorias, pues tenemos las revisiones electrónicas. Entendamos que las revisiones electrónicas son una herramienta de fiscalización que muchas veces no te das cuenta, pero pues bueno, la autoridad te tiene que notificar el hecho de que está iniciándote un procedimiento fiscalizador electrónico. Obviamente el tema de las compulsas y llegamos al punto de las discrepancias fiscales. La discrepancia fiscal se da únicamente en las personas físicas que gastan más de lo que ingresan. Una persona puede gastar más de lo que ingresa siempre y cuando haya un crédito, por ejemplo. Pero si no hay ningún crédito bancario o un crédito reconocido contable y fiscalmente hablando, y estoy teniendo un gasto y de ese gasto me estoy haciendo deducible y demás, evidentemente la autoridad va a empezar a fijarse y decir, oye, y esto lo sumo con la información que yo tengo de los bancos, de la unidad de inteligencia financiera, pues ¿qué va a pasar? Pues por supuesto que me van a decir que, que tengo discrepancia fiscal y que tengo que irlo a aclarar. Entonces, recordemos, no nos asustemos cada vez que nos llegue un buzón tributario, aunque es inevitable para muchos. Sin embargo, es que hay que hacerle frente, hay que tomar la responsabilidad de lo que está ocurriendo y explicar tranquilamente, decir, pues pasa esto por esta razón, tomé un crédito, me pagaron un crédito que me debían y aquí está la documentación que lo avala, ¿no? Y pues bueno, hoy en día hemos estado viendo que sí se está haciendo esto del plan maestro de que existen actos de fiscalización conjuntos, es decir, dentro de una revisión, por ejemplo, del IMSS, se da cuenta el Seguro Social que tuviste empleados, cierta cantidad de empleados, pero que la nómina a lo mejor no estaba timbrada toda y por lo tanto las retenciones de salarios no estaban bien hechas. Entonces le da aviso al SAT y le dice, oye, derivado de esta revisión me di cuenta que este contribuyente pues no timbró toda la nómina, no retuvo lo que era, cualquier observación. Entonces están empezando las autoridades a realizar auditorías con información cruzada. Bueno, muy bien, pues hasta aquí la parte, digamos, de lo que está ocurriendo ya en este 2025 y por qué está pasando. Y entonces vamos a dar 4 estrategias o recomendaciones específicas de qué hacer para evitar caer en algún error, alguna discrepancia fiscal incluso, ¿no? Primero, la revisión de las operaciones, es decir, asegurar que todas nuestras transacciones cuenten con la documentación y materialidades necesarias. Si tenemos duda, buscamos al contador, buscamos al abogado y buscamos la manera de subsanarlo mucho antes de que llegue el SAT y nos diga, oye, ¿qué pasó con este gasto? ¿De qué se trata? Bueno, aquí está toda la documentación. Segundo, el cumplimiento oportuno, presentar las declaraciones y pagos dentro de los plazos que prevé la ley. Y esto nos evita multas, nos evita muchos problemas. Muchísimos de nuestros clientes, a su vez, tienen clientes y para que les puedan pagar, le tienen que enviar religiosamente los primeros días de cada mes su constancia de situación fiscal actualizada y su opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. Si no, no hay tratos de nada, ¿no? Entonces, me parece una medida prudente por parte de todas las personas, sobre todo de las empresas que están hoy en día obligadas a hacer este tipo de análisis de sus clientes y de sus proveedores, porque si no, al rato van a decir, bueno, ese gasto no es deducible porque tenía un tema, no sé, no localizable o no presentó sus declaraciones y bueno, para ellos se convierte en un problema, ¿no? No es que sean malos nuestros clientes o los clientes de nuestros clientes, simplemente es que también ellos están viendo por el bien de su empresa y de su patrimonio.
La tercera es el uso de herramientas tecnológicas. Les invito a que tengan sistemas internos que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para poder detectar posibles errores. Y si esto llega a pasarse, ahí viene la cuarta, la asesoría profesional, con el apoyo de expertos en materia fiscal y legal para enfrentar posibles auditorías. Muchas veces nos dicen, no, bueno, es que soy un contribuyente pequeño, a mí qué me va a pasar. El día que te pase va a ser peor porque no vas a tener con qué enfrentar una auditoría, ¿no? Entonces, de forma preventiva, yo les invito a que evalúen la posibilidad de realizar una auditoría interna y hacer alguna especie de simulacro de qué pasaría si me llega a revisar la autoridad estas operaciones, tengo la materialidad, tengo contratos y bueno, lo que no se tenga, pues subsanarlo. ¿Para qué? Para que puede ser que nunca pase, pero es mejor tenerlo y que no me lo pidan a que me lo pidan y que no lo tenga, ¿no? Es como un seguro. Entonces, hay muchos despachos de abogados, de contadores, de asesores en materia fiscal que te pueden apoyar, que te ayudar y que incluso asesorar de cómo darle materialidad a tus operaciones, porque puede ser que tus operaciones que tú hagas con tus clientes o con tus proveedores sean 100% legítimas, pero pues a lo mejor no tienes un contrato o el contrato sí lo tienes, pero no tienes forma de demostrar la fecha cierta. O a lo mejor el gasto que estás haciendo tiene una carente fuerza legal en el tema de razón de negocios o incluso no hay materialidad de la operación porque dices mi operación es muy pequeña, pues una cotización ahí medio mal hecha y 2 correitos y creen que con eso ya es suficiente. Pues no, ya hoy la autoridad ya nos pide mucha más información para poder demostrar que las operaciones, sobre todo en la prestación de servicios, se llevaron a cabo. ¿Ok? Como conclusión, este capítulo tenemos que el presupuesto de egresos refleja, por un lado, la estrategia del gobierno federal, que va a ser una constante en los próximos 6 años, para mantener la estabilidad financiera y con el objetivo de no aumentar los impuestos, ni el tipo de impuestos, ni las tasas de los impuestos, ¿no? Optando entonces por intensificar la fiscalización como una medida recaudatoria. Entonces, pues en estos años son unos años de portarse bien, de hacer la tarea, de pagarle un buen asesor para que nos apoye con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. ¿Esto qué implica? Para los contribuyentes implica la necesidad de fortalecer sus prácticas y tanto fiscales como legales. Y esto asegura el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, tanto fiscales como las no fiscales. Y que esto trae muchas consecuencias positivas, incluso relaciones mejores con clientes, con proveedores, incluso con el personal que pues a lo mejor nunca habían tenido un contrato y hoy en día pues ya contratando el servicio dices, oye, también es importante que nuestros empleados tengan su contrato, un contrato colectivo de trabajo y empezar a mejorar las condiciones de nuestras empresas, que esa es la idea. Por lo tanto, la clave del éxito de nuestras pymes en México es la prevención. Intentemos prevenir cumpliendo con las obligaciones. Y pues bueno, en este programa nosotros siempre trataremos de seguirlos acompañando en este camino y brindarles toda la información que requieran y las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de este sexenio que está empezando prácticamente en 2025 y que ya se empiezan a notar algunos temas, algunas tendencias que serán lo más viable en los próximos años. Pues bueno, por su atención, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro capítulo número 35. Esperemos que les haya sido de su agrado este capítulo. Les agradecemos el favor de su atención y también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por el esfuerzo en la grabación y producción de este episodio. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Facebook.